gustaría dar un corto repaso a lo que hemos dado en los capítulos anteriores y básicamente el libro del profeta Amós hasta el día de hoy nos habla de juicios, primero de juicios para las naciones, luego de juicios a Judá y luego de juicio a Israel. El Señor llama al profeta para hacer un viaje al reino del norte y para hablarles de varias cosas, entre ellas de la irresponsabilidad del pueblo con la palabra del Señor. La segunda cosa es el pecado de idolatría. Y la tercera cosa es la decadencia moral del pueblo. Mirad, a Dios le dolía y le duele en el corazón. Y esto es un mensaje para hoy también, no es un mensaje solamente para los tiempos de Amós. Grábatelo en tu corazón. Si al Señor le dolía esto en sus tiempos, que su pueblo se comportara así, también le duele que la Iglesia se comporte así. Entonces, le dolía la crueldad de los ricos sobre los pobres. Le dolía la prevaricación de los jueces. Le dolía que los poderosos actuaran contra los justos. Y le dolía la aberración de una adoración idolátrica que le incluía a él junto con otros dioses. Entonces lo que hacían es que tenían un dios para cada cosa. Y esto le dolía al Señor en el corazón. Y después de advertir muchísimas veces al pueblo, después de advertir muchísimas veces al pueblo, el juicio llega. De tal manera que en el capítulo 6 encontramos que los cadáveres se amontonaban y no hay lugar ni tiempo para enterrarlos. A veces en la televisión, en el tiempo de guerra que estamos viviendo, vemos imágenes también de fosas comunes porque pues no hay tiempo para identificar y para enterrar a los cadáveres como es debido. Y ante las epidemias y todo lo demás, pues así se enterraban. Y esto nos lo dice la palabra de Dios para que nos demos cuenta de la seriedad de su juicio. Y también nos dice en el capítulo 6, versículos 13 y 14, que casi al parecer de la nada, ¿vale? Porque recordaros que Jeroboam II no tenía enemigos a su alrededor. Tenía un ejército poderoso y él no se sentía en riesgo. Tenían riquezas y el Señor dice que levantará el Señor una nación que les aplastará, literalmente les aplastará. Y esta nación sería Asiria. Y si miramos en los libros de historia, esto no es un cuento, es algo que pasó literalmente al poco tiempo. Pero siempre hay una invitación. Y me gustaría que fuéramos al capítulo 5, versículos del 4 al 6. Fijaros, os acordáis de este texto que redundé en ello, pero me gustaría que os quedarais con el deseo del Señor, que era lo que el Señor quería que hiciera su pueblo. A pesar de todas las rebeliones, a pesar de todo el pecado. Dice el versículo 4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gigal, ni paséis a Berseba, porque Gigal será llevada en cautividad
y Betel será deshecha. Versículo 6, buscad a Jehová y vivid. Y luego nos sigue hablando de juicio. No sea que acometa como fuego a la casa de José. El Señor abre sus brazos. El Señor invita a venir a Él. También en este tiempo de tanta oscuridad que vivimos en este mundo, el Señor ha mandado a su único Hijo a este mundo para abrir sus brazos y decir, venid, venid. Y vamos a empezar la predicación en el texto de hoy. Y hay dos advertencias de juicio. Como es mucho texto, no lo vamos a leer, pero sí me gustaría que siguierais más o menos los versículos que va poniendo ahí, ¿no? El Señor librará, he titulado esta primera parte. Versículo 7, del 1 al 7. Y del 1 al 6 exactamente tenemos dos advertencias de juicio, ¿vale? A través de visiones del profeta. El Señor le da una visión al profeta y le enseña pues un devastador ejército de langostas. No eran las langostas de la playa ahí en Tailandia. No sé si había langostas en Tailandia. No sé. Bueno, yo he comido alguna cola de langosta por ahí en algún sitio, pero no eran de estas. Eran langostas como las plagas de Egipto, ¿vale? Se comerían totalmente la segunda cosecha. Dice que el rey recogería su cosecha y la cosecha que era para el pueblo, pues sería completamente pues destruida. Es decir, no quedaría ningún tallo de nada. De hecho, cuando vimos, me parece que fue en Oseas, que nos hablaba de una plaga de langostas, hablaba hasta que comieran las raíces. Si nosotros, por una mala cosecha, tenemos escasez de aceite, por lo tanto el aceite se ha elevado y es un desastre, imaginaros lo que implicaría esto. Sería una hambruna total para Israel. Pero Amós intercede al Señor pidiéndole que perdone a Jacob. Jacob aquí es el pueblo de Israel. Y dice, ¿quién lo levantará? Porque es pequeño. Es un reino poderoso, pero es pequeño, es insignificante. No va a tener fuerzas para levantarse. Y nos dice el Señor, después del clamor y de la intercesión del profeta, le dice el Señor que se arrepiente de este juicio. Y dice, no será. Y luego del versículo 4 al 6 vemos una visión de fuego. Lo que acabamos de leer en el capítulo 5. Entonces el propósito de Dios era destruir con fuego a Jacob, Israel. De tal manera que el fuego sería tan devastador que consumiría hasta los acuíferos debajo de la tierra, quedando estéril para producir cosechas y dar fruto. Y otra vez tenemos a Amós, el profeta, que intercede por el pueblo. Igual que hizo Abraham con Sodoma en Génesis. ¿Os acordáis? Si no, lo buscáis en casa. Eso es algo que es tan llamativo, seguro que lo habéis leído muchas veces. Pero Abraham se atreve, yo diría, a regatear con el Señor, ¿no? Diciendo, y si hubiera tantos justos, y si hubiera... Y entonces el Señor le dice que no destruiría la ciudad. Pero así también Amós intercede por el pueblo. Y la respuesta del Señor
es que también se arrepentía de este juicio. Y dijo, no, no será tampoco. No haré esto con el pueblo. Pero llega un momento donde el Señor ya no librará. Y lo vamos a ver de los versículos 7 al 9 y el capítulo 10. Repito que el Señor no juega con sus palabras. El Señor tiene un deseo en su corazón de bendecir al mundo. Pero Él ha dicho claramente y ha hecho cosas que hacen que si rechazamos ese mensaje, nos quedamos en el peor de los lugares. ¿Dónde nos quedamos? En el lugar donde el pecado nos dejó. En una muerte y en una condenación. Otra vez el Señor abre sus brazos, pero no puede ser rechazado. No vivirá aquel que rechace su ofrecimiento. Él ha dado a su único Hijo por la humanidad. Y este texto me ha enseñado, he profundizado más en él, de una gran verdad que trataré al final del mensaje de hoy. No todo Israel es pueblo de Dios. El rechazo, la maldad, la inmoralidad, la crueldad, el asesinato, la injusticia. Vivir en estas cosas no tiene perdón. Dios ya no librará. Estamos hablando, fijaros lo que quiero decir, no quiere decir que alguien que haya cometido todas estas cosas no puede clamar al Señor y ser perdonado. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que uno no puede venir a la iglesia a adorar al Señor o ir al templo en su tiempo de Betel, adorar al Señor y luego vivir como el pueblo vivía en estas prácticas. Dios ya no librará. Y les muestra una visión. Le muestra la tercera visión a Amós. Es una plomada de albañil. No sé si alguna vez habéis edificado algo, pero nosotros sí, ahí en nuestra parcela, pues hicimos cositas y lo primero que necesitas para poner un par de ladrillos tan sencillo es una plomada, un nivel, como tenemos hoy en día. Pero Dios tiene en su mano un muro y una plomada. Estamos en los versículos del 7 al 9 del capítulo 7. ¿Vale? Si quieres que este lugar donde adoramos al Señor esté perfectamente equilibrado en su construcción, que ese ventanal cuadre exactamente, tienes que usar una plomada. La plomada se pone en la pared y tiene que quedar exactamente justo conforme a la pared y lo vas moviendo por diferentes lugares para ver que todo está alineado. Me recordaba absolutamente al Nuevo Testamento cuando se habla de que Jesús es la piedra del ángulo, donde es edificada la iglesia. ¿Vale? Sin Jesús la iglesia no tiene sentido, está torcida, no es perfecta, es un desastre. Porque si no usas un nivel para construir algo, si no usas la plomada para construir algo, te va a salir un desastre. Aunque tengas muy buena intención. Son cosas sencillas, pero esenciales. ¿Qué está queriendo decir esta visión de la plomada?
Pues está queriendo decir que cuando el Señor pone la plomada sobre Israel, ve que el muro está torcido, que da fallo, da error, que es hallado falto. Y en ese estado, lo que hay que hacer con un muro, lo que hay que hacer con un edificio, es empezar de nuevo. Pero para empezar de nuevo hay que tirarlo. Y más cuando debe corresponder a la perfección que Dios pide. Dios pide perfección. Fijaros que en el versículo 8, la última parte del versículo 8, dice de su pueblo amado, no lo toleraré más. No toleraré más lo que me habéis hecho. No toleraré más que seáis fallidos. No toleraré más vuestro pecado. Y en el versículo 9 les anuncia de nuevo la destrucción inminente. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Y tenemos, digamos, del versículo 10 del capítulo 7 al 17, tenemos un encuentro ahí de Amasías y Amós. Es como una batalla, ¿eh? Es como una... vete de aquí. Y es evidente que las palabras de juicio no sentaron bien ni a los líderes ni al sacerdote de Betel, este tal Amasías, que era el responsable del lugar donde se adoraba a Jehová con todos los demás dioses. Y este sacerdote fue a Jeroboam y le dijo: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Versículo 11. Porque si así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. ¿Cómo podemos permitir nosotros que venga aquí este hombrecillo a decir estas cosas en el esplendor que vive Israel? Es un bocachanclas. Y encontramos la reacción de Amasías defendiendo su terreno, ¿no?, contra el profeta, versículo 12. Y Amasías se atreve a decirle al profeta de Dios, le dice: Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Y me gustaría parar en algunas cositas que son interesantes señalar. Amasías, este sacerdote, que es como yo llamo a los sacerdotes que no son de Dios, insulta al profeta y le llama vidente, que es más o menos como un farsante echador de cartas, ¿no? Está despreciando al profeta de Dios. Después le pide que no profetice más en Israel. Mira, vete a tu tierra, come tu pan allí, déjanos tranquilos. Y esta es la manera en que habían usado los reyes malos: apagar la voz de Dios, taparse los oídos. Y hay una cosa
más, seguramente podríamos hacer una predicación solamente de estos versículos, pero hay una tercera cosa también muy interesante aquí. Dice que Betel es el santuario del rey. Betel es el santuario del rey. Es el santuario de Dios. El Dios verdadero había sido dejado fuera de Betel, de aquel sagrado, entre comillas, sagrado lugar. El sagrado lugar era el del rey. Y la respuesta de Amós podría haber sido acobardarse. Tú fíjate que estás en un lugar lejos de tu casa, que estás solo contra los líderes de ese pueblo, contra un rey poderoso, contra un sacerdote que debería imponer, y sin embargo, versículo 14, le dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy un boyero y recojo higos silvestres. Era una persona sencilla, es lo que nos está diciendo aquí. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Ahí viene la palabra del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Y esto es lo que pasa cuando uno habla contra el Señor. Él no estaba solo. Él se sentía respaldado por el Dios Todopoderoso. De ahí su denuedo y su valentía para enfrentar a quien fuera. Era un hombre sencillo, pero venía en el nombre del Dios verdadero. Hay un libro que es bastante interesante, que habla de la bendición y de la maldición. Sería bueno que supieras que en nuestra boca está la bendición y la maldición. Y este profeta maldice al sacerdote de Amasías. Esto va a tener consecuencias terribles de juicio sobre él y su familia. Y el juicio viene. Hay otras dos visiones más. El Señor ya no librará. Y es la visión de la canasta de fruta. Esa es la cuarta visión. Capítulo 8, del 1 al 14, para que no os perdáis. Si has visto un árbol frutal, o lo has tenido como nosotros tenemos en casa, justo cuando llega el tiempo de la recogida de la fruta, empieza la fruta a caerse. De repente oyes, ¡pum!, se ha caído una pera. ¡Pum!, se ha caído otra. Cuando está verde, que es lo que solemos acostumbrar a comer nosotros cuando compramos en el mercado, porque son cortadas verdes, se meten en cámaras y demás para que dure más tiempo, porque si no te durarían bien poquito. Pero cuando está verde tendrías que cortar el tallo de la fruta porque está tan unida que no la puedes, tendrías que tirar de ella, ¿no? Pero sin embargo, cuando está madura, al tratar de cogerla, casi se te cae en la mano, ¿vale? Porque ya está. Es el tiempo de ese fruto.
Y el significado de esta visión es que el tiempo de la cosecha ha llegado. Pero llega el juicio, que es la cosecha. Nos dice aquí que los cantores del templo, en vez de entonar sus cantos, gemirán con gran dolor. Los muertos se amontonarán como la fruta que cae al suelo y se descompone. Y el Señor deja claro cuál es el pecado por el que van a ser juzgados. Capítulo 8, versículo 4 en adelante, dice: oíd esto y tenedlo también en cuenta vosotros, si queréis obedecer al Señor. ¿Dónde está su corazón? Oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuánto pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Querían sacar lo más posible. Esto le duele al corazón de Dios. Son juzgados por estas cosas porque no temían a Dios ni su palabra. Habían dejado su palabra. Estaba a 1000 kilómetros de ellos. Su propio pecado les había alcanzado. Habían sido advertidos. Si vemos cuántas advertencias, si las pudiéramos contar, muchísimas, pero dice: pero ahora llorará todo habitante de la tierra. Versículo 8. Todos se estremecerán. El sol se ocultará, y es un claro mensaje de que la naturaleza misma estaba de luto. También se cree referir a un eclipse que tuvo lugar, un eclipse total de sol que tuvo lugar en el año 763 a.C. Y también nos habla del anuncio del día del Señor que va a venir. Las fiestas y el baile, las comilonas, se convertirán en lamento, el luto en duelo. Por años Dios había mandado a sus profetas y el pueblo les echó, les denigró y no los escuchó. Ahora, cuando están experimentando este cruel juicio, esta total devastación, dice que buscarán a Dios. Ahora querían escuchar la palabra de Dios, pero resulta que no hallan la palabra. Fijaros que dice que vienen días, versículo 11 del capítulo 8, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Y yo me imaginaba que es como aquel que blasfema a Dios primero en un momento y luego en su dolor, en el medio del desastre, dice: Dios mío. El Señor no los oirá. Irán peregrinando a los lugares santos. Irán
Versículo 14, los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el irán buscando la ayuda de Dios, irán buscando ser salvados de ese momento terrible de dolor, pero el Señor no les escuchará. Y hay una visión del altar también. Capítulo 9, versículos del 1 al 10. Es la quinta versión y también es espeluznante, porque está el Señor sobre el altar, aquel lugar de pecado donde adoraron dioses falsos, donde se mezcló la idolatría con la inmoralidad, aquel lugar de pecado extremo, y el Señor está allí encima. Y Dios lo hace escombros y dice que caerá sobre los adoradores, las columnas, los dindeles, todo caerá sobre ellos. Y en estos versículos del capítulo 9 nos hablan de que no habrá escapatoria. Fijaros, versículo 2 dice, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allí los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, que era un monte que tenía muchas cuevas, ¿no? Ideal para esconderse, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondiesen de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Si fueren en cautiverio, versículo 4, delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Bueno, como digo, mucho dolor. ¿Con quién se enfrentaba Jeroboam II? ¿Con quién se enfrentaba Amasías, el sacerdote de Betel? ¿Con quién se enfrentaba el pueblo pecador? Con el Señor Jehová de los ejércitos en todo su poder. Versículo 5. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y solamente con su toque se derretirá. Y llorarán todos los que en los que ellas moran, y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto, como un tsunami. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. El pueblo de Israel había jugado con su Dios y con Dios no se juega. Dítelo a ti mismo. Con el Señor no se juega. Dilo en el día a día, cuando te enfrentas a determinadas situaciones. Hemos hablado esta mañana de obediencia. Dilo, recuérdatelo, tráelo a tu mente. Dios invita al pecador a venir a Él, pero llega un momento donde la invitación tiene cuando ha tenido una respuesta de rechazo o indiferencia, y resalto, rechazo o indiferencia, que es lo mismo. No se puede ser indiferente ante Dios. La respuesta se convierte en juicio. Y la Biblia es muy clara. Hay un cielo, hay un infierno. Nadie puede escapar del castigo de Dios.
destinado a los malos. Pero el Señor restaurará. A ver si se me ve la sonrisa, porque hoy me cuesta. Pero el Señor restaurará. Capítulo 9, versículos del 11 al 15. El texto siguiente nos llena de esperanza. Ya en los versículos 8 a 10 del capítulo 9 nos habla de un remanente. Dios es fiel y su palabra y sus promesas de salvación. Algunos del pueblo que eran fieles, que amaban al Señor, que creían en Él, que eran obedientes. ¿Entiendes la diferencia entre unos y otros? Había unos pocos que esperaban en la palabra del Señor. Y ha habido, por generaciones, unos pocos que esperan la promesa de la llegada del Mesías, el Mesías prometido, del libertador, que fue anunciado desde el principio, que le fue dicho a Abraham, el padre de esta. Pero fijaros lo que dice en el versículo 8. Dice, del capítulo 9, dice: He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Buenas noticias. Fijaros, dice que Israel será zarandeado entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba. Yo he cribado, he tenido una criba en mis manos, y la criba precisamente es para quitar la paja, los desperfectos, aquello que no vale, del grano precioso. Y entonces, cuando lo levantas, todo lo que es malo, todo digamos lo que no pesa, pues se lo lleva un poco el viento. Y nos dice aquí el Señor: y no cae un granito en la tierra. Qué bonito, qué precioso lo que dice el Señor. Dice, ni uno se perderá, lo dice en el Nuevo Testamento. Ni un granito caerá de esa criba. Él preservará a cada uno y no se perderá. El Señor restaurará. Y restaurar significa poner algo en el estado que estaba antes. Pero si pensamos en el término bíblico, y lo que quiere decir realmente es devolver el estado inicial u original a algo que no permanece estático, sino que experimenta un crecimiento y mejora hasta el punto de llegar a ser superior al estado inicial. El Señor restaurará. Esto me habla muy fuerte, porque todo lo que hemos perdido en el camino, el Señor lo restaurará. El Señor restaurará este mundo, esta tierra, en la que nos ha dicho que viviremos. Será restaurada. El Señor restaurará nuestros cuerpos, los transformará. Tendremos nuestra propia identidad. Sin embargo, serán restaurados, transformados. El Señor restaurará. Y eso me da mucha esperanza. Dios creó en este mundo
al principio, para el hombre, un hermoso jardín. Adán y Eva tenían todo lo que podían necesitar para una vida plena. Sabemos que todo se rompe por la entrada del pecado. Y hemos visto en Amós el estado en que todo queda como resultado del pecado. El pecado de la humanidad, las naciones juzgadas y el pueblo de Dios, Judá e Israel, por uno y por tres pecados. ¿Te acuerdas de esto? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Te suena? Por uno o por tres pecados. Por muchos pecados, está diciendo el texto ahí. El pecado ha dominado la tierra desde sus inicios hasta el día de hoy. Pero hemos visto que Dios preservaría un remanente de su linaje. Y esto es precioso. A través de ese pequeño remanente, Jesús, nuestro Salvador y Redentor, llegaría a este mundo. El Mesías prometido nacería. Lo vamos a recordar y es precioso recordarlo pronto en estos días. Crecería y viviría sin pecado e iniciaría su ministerio sometiéndose en todo a su Padre. Y lo haría en el poder del Espíritu Santo. Y ahí vemos la Trinidad en el bautismo de Jesús, cuando está Jesús en el agua, el Padre en los cielos, el Espíritu Santo bajando en forma de paloma. Él vino a restaurar todo a su estado perfecto. Versículo 11 del capítulo 9. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y eso está hablando de esplendor. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. La promesa que Dios le da a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, se hará realidad. No lo vemos en este momento de Amós. Parece que el pueblo va a ser completamente destruido. Pero lo que el Señor ha dicho lo cumplirá. Igual que vino su Hijo para morir en una cruz por nosotros, pues también Él cumplirá cada promesa, y en Él serán benditas las naciones de la tierra. El templo de David será vuelto a edificar sobre las ruinas del anterior. Y dice la palabra que ya no será atacado ni derruido jamás, y será la casa de todo aquel que invoque su nombre, judíos, gentiles. Y esto nos habla de la segunda venida del Señor Jesús. Vienen días, hermanos, llenos de esperanza, donde el Señor mismo se sentará en su trono, como Rey de reyes y Señor de señores, y por fin habrá justicia en la tierra. Viene la restauración. Y hay un texto precioso al final que nos alienta mucho y que nos habla realmente de prosperidad, de alegría, de gozo. Versículo 13 en adelante: he aquí vienen días, dice Jehová, que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas,
y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. En este tiempo de mi vida me agarro fuertemente a las promesas del Señor. Fijaros que nos dice aquí que la tierra dará tanto fruto que las temporadas de siembra y cosecha estarán superpuestas. Es decir, que a la vez que estamos arando y preparando la semilla para las patatas ya estarán ahí. Cuando la vid, cuando estemos preparando la vid para que dé fruto, los frutos ya estarán ahí. El nuevo Israel incluye a la Iglesia, ya que la gracia de Dios se cumplirá en esa semilla prometida y la tierra será para nosotros, para siempre. El Señor reinará y restaurará. Es un bendito momento que esperamos con gran anhelo y esperanza. Y le pido al Señor que esto que estamos escuchando, que estás leyendo, realmente te llene de esperanza. Y que cada día sea nuestro deseo que el Señor venga y establezca su reino y haya justicia. Pero os dije que quería terminar con algo que había dicho antes, porque no todo el pueblo de Israel era pueblo de Israel. Era pueblo de Dios, perdón. No todos los que asisten a las iglesias son hijos de Dios. Hay un pueblo que vive para su Dios, que se ha acercado con fe, que ha reconocido su pecado, que vive obedeciendo su palabra. Este es el verdadero pueblo de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hemos leído el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Hemos leído 1 Corintios 15, que nos habla de perseverar. Hemos leído 1 Pedro, no os conforméis, y nos habla también de transformación, como el gusano que es transformado en una preciosa mariposa. Eso es lo que nos dice el Señor. Que nos dejemos, porque nosotros somos débiles en nosotros mismos, pero que nos dejemos amasar por las manos del alfarero. ¿Vale? Seamos jóvenes. Jóvenes. A ver, los jóvenes. Pero hay 2 jóvenes en la... Hanna también. A ver, Carlos, María, joven. Hombre, ya te digo que sí. A ver, escuchad atentamente al Señor y su palabra. A veces parece que, bueno, tenemos mucha vida por delante, pero son mejores los planes del Señor que los nuestros. Y es una maravilla poder pensar como Victoria y Dani en formar una familia, pero como dijimos en vuestra boda, el Señor tiene que reinar en la casa, en todo momento, en todo lugar. Él quiere todo. Quiere su gloria porque le pertenece. Y quiere bendecirnos, como lo que hemos leído
al final de nuestro texto. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Señor, queremos darte gracias, porque es verdad que hemos hablado mucho de juicio, tú nos hablas de juicio, el relato claro está ahí, pero tu invitación clara también a llevar vidas que corresponden con nuestra conversión. Y es que cuando te conocimos a ti, Señor, nuestra vida dio un cambio radical. Tú mereces nuestra honra, mereces que vivamos para ti, mereces que contra la corriente del mundo seamos los que resisten por tu fuerza las tentaciones, a pesar de las tribulaciones, a pesar del dolor. Gracias, Señor, que un día restaurarás todo y podremos realmente vivir en plenitud. Una palabra que lo abarca todo, pero que es alegría, gozo total, abundancia total. Sin dolor, en victoria, porque aquel que ganó la victoria por nosotros lo ha hecho. Queremos, Señor, agradecerte tanto consuelo que tú nos das en medio de estas palabras. Y queremos, Señor, bendecir tu nombre en esta mañana por traer esta esperanza que está en toda tu palabra, para que no decaigamos en el día malo y nos fortalezcamos en ti. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que me he quedado... No sé para qué hago yo. Mirad, ¿ves? El fruto. Vale, y la promesa. Hay un pueblo que vive para su Dios, que se ha acercado con fe, que reconoce su pecado, viviendo en obediencia a su palabra. Este es el verdadero pueblo de Dios. Como habéis visto, a la parte al principio del culto y sobre lo que hemos compartido, era como la apertura de una sinfonía. El Señor nos hablaba en esta mañana de obedecerle. Pongamos atentos nuestros oídos. Amén.